Y en este momento yo quiero pedirte que dispongas tu corazón y tu mente para recibir el mensaje de la palabra de Dios en la voz del doctor Armando Alducin en una nueva serie que se titula La fe ante la oscuridad. Bienvenidos. Bueno, pues vamos a comenzar en esta mañana una nueva serie titulada La fe ante la oscuridad. Una de las doctrinas más importantes que hay en la Biblia es la fe. Pues simplemente porque dice en Efesios 2, versículo 8 y 9, que somos salvos mediante la fe. Y esto no de nosotros, para que nadie se gloríe, porque es un don de Dios. Entonces, este versículo nos está enseñando en Efesios 2, 8 y 9, que la fe es una capacidad que los seres humanos no tienen regularmente. Y no estamos hablando de la palabra creer, sino que la palabra fe tiene implicaciones mucho más profundas. Porque hay mucha gente que dice, bueno, pues yo creo en Buda, o yo creo en Mahoma, o yo creo en esto, o creo en aquello. Y aunque esa creencia o esas convicciones que mucha gente tiene no tienen absolutamente bases para poder decir sobre qué bases o por qué, sobre qué criterio puedes creer que Mahoma te puede rescatar, descubrimos que no hay absolutamente nada que puedan ellos continuar argumentando. Hace algún tiempo, cuando yo tenía discusiones con budistas y con mahometanos y con rabinos judíos, con brujos también, yo les preguntaba a cada uno de ellos, bueno, ¿tú crees en el Islam? ¿Qué bases tienes para poder creer en el Islam? Y ya me hablaba de Mahoma y entonces yo lo contradecía, bueno, ¿cómo puedes creer en un líder que se casó con una niña de 10 años, Mahoma? Hablaba con un budista y el budista me decía, bueno, pues es que Gautama Buda nos dejó el ejemplo de la autosugestión y poder convencerse de que realmente el sufrimiento a través de la meditación se puede vencer. Y yo le contesté, digo, ¿cómo puedes creer una persona que salió del palacio Gautama Buda y anduvo buscando la razón por la cual el mundo sufre? Esa es la razón de que existe el budismo. Y además que es una religión atea, impresionante. Los budistas no creen en Dios. Y así podíamos seguir continuando, interrogando a la gente cuando te dicen, pues yo creo en esto, yo creo en aquello. Pero cuando venimos a la Biblia, encontramos nosotros en la Biblia que la fe no es ciega. El objeto de nuestra fe es una persona que se llama Jesucristo. Él es el objeto de nuestra fe. No es una fe ciega, vuelvo a repetir, no es una fe en la que pues yo tengo que creer por una convicción o por un dogma o porque me obligaron a creerlo sin que haya un sustento o una razón para creer lo que estamos creyendo. Entonces es maravilloso poder tener las escrituras, la Biblia, y poder descubrir en la Biblia la sabiduría, el conocimiento, la profundidad que el Espíritu Santo nos ha revelado para que podamos sustentar nuestra fe. Ahora, en el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 1 y 2, encontramos nosotros que no es que se defina la fe, sino que se nos da una guía, podríamos decir, de qué es la fe o cómo opera la fe. Y dice que la fe es la certeza de lo que se espera, algo que estamos esperando recibir. Y la convicción, aunque lo que estamos esperando recibir no lo vemos, estamos convencidos de que va a venir. A ver si me pueden entender. Es la certeza, es una seguridad de algo que va a venir a tu vida. Y aunque tú no estás viendo eso que va a venir a tu vida, tienes una profundidad en tu corazón y una convicción tan grande, aunque tú no lo veas, de que va a ser cierto. Muy bien. ¿En qué está basado esto? Es la certeza de lo que se espera. Todo está relacionado con las promesas de la Biblia. Estamos nosotros seguros que lo que Cristo dijo se va a cumplir, lo que los profetas hebreos se va a cumplir. Cuando dice la Biblia, no temas, es una orden, no debemos de temer. Cuando dice la Biblia, por nada estén afanados, es una orden. Se encuentra en el original en el imperativo gramaticalmente.
Por nada quiero, dice Dios, que estén afanados. Entonces yo lo creo y lo hago una convicción mía en mi corazón. Y cuando viene algún problema o cuando viene alguna cosa que tal vez yo el día de mañana lo quiero controlar, que no he solucionado, un problema con los hijos, un problema con el trabajo, tengo que dejárselo al control a Dios. Dice 1 Pedro 5:7, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, la fe es una certeza de algo que viene porque Dios lo ha prometido en su palabra. Y estamos convencidos de que así va a ser, porque el Espíritu Santo que tenemos dentro de nosotros nos da testimonio que así va a ser. Y cuando una persona dice que tiene fe, tiene que ser una fe basada en la palabra de Dios. El versículo 2 de Hebreos 11 continúa diciendo, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, y por la fe entendemos. Esto es tremendo. Entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Noten ustedes que cuando nosotros ponemos la fe en Jesucristo, en lo que Él hizo en la cruz, y reconocemos que necesitamos cambiar y que solo Dios puede cambiar nuestra vida entrando en nuestro corazón, en ese momento recibimos esa capacidad de creer, que es la que el Espíritu Santo nos da, porque Él nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Y en ese momento, esa fe que viene únicamente de la Biblia, Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo necesito oír lo que Dios dice para que yo pueda creer en lo que Él realmente me está prometiendo. Entonces, por eso la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Todo lo que la Biblia diga te produce fe en tu alma. Y esta fe nos da entendimiento. O sea, científicamente nadie va a poder demostrar cómo comenzó el universo, ni tampoco el origen de la vida, porque para que sea científico tiene que ser repetitivo. Entonces, la fe nos da la capacidad de entender, aunque no hayamos visto nosotros cómo comenzó el universo, la fe nos da el entendimiento y le creemos a lo que la Biblia dice, de que las cosas materiales que nos rodean fueron hechas de otra dimensión invisible, espiritual, que no podemos alcanzar con nuestros 5 sentidos. Entonces, lo invisible, el mundo que no vemos, fue hecho primero que el mundo visible que nosotros vemos. Y las criaturas que habitan la dimensión invisible, el mundo que nosotros no podemos percibir con nuestros 5 sentidos, esas criaturas, los ángeles, los querubines, Dios, etcétera, etcétera, pueden tener acceso a nuestro mundo visible, nos pueden ver, nos pueden observar, pueden entrar a nuestra dimensión, materializarse al igual que nosotros, porque cada vez que se mencionan los ángeles en la Biblia, se mencionan como seres humanos. Así que es impresionante cuando venimos a la Biblia y nos corre las cortinas de un mundo que es más real que nosotros. Y esta es la razón por la cual muchos ateos siempre argumentarán y esgrimirán como su principal argumento: yo no creo lo que no veo, lo que no oigo, lo que no huelo, lo que no siento y lo que no gusto. O sea, si en mis 5 sentidos yo no puedo percibir algo, no lo voy a creer. Pero la Biblia nos dice que es una necedad, es una irracionalidad absoluta tener esta línea de filosofía. Muy bien, vamos a nosotros a desarrollar un tema mucho más profundo en el libro de Habacuc. Ojalá que todos ustedes traigan su libro en este momento, ahí en su casa, en la recámara, en la sala, estás con tus hijos, con tu familia, con tu esposa. En este domingo vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Habacuc, en el Antiguo Testamento. Habacuc no es el nombre de una medicina, es el nombre de uno de los profetas hebreos. Y he escogido, hemos estado orando durante todas estas semanas, y le pido a Dios con todo mi corazón que me muestre alguna similaridad,
alguna analogía que podamos encontrar en la vida de los profetas del Antiguo Testamento, en circunstancias que ellos atravesaron, para que podamos nosotros comparar estas circunstancias del pasado, porque dice Salomón en Eclesiastés 1 que no hay nada nuevo debajo del sol. Y lo que el hombre no aprende de la historia, lo aprende, ¿verdad?, desgraciadamente, demasiado tarde. Así que tenemos que recurrir siempre a la historia para darnos cuenta que se repite la historia de alguna u otra manera. La generación de 1940-46 que vivió la Segunda Guerra Mundial, pues ya casi todos murieron, o son personas de 80-85 años de edad. Y ahorita la nueva generación, los milenistas, ya como les llaman, pues ya no se acuerdan, ¿verdad?, el peligro del nazismo, ni del fascismo, ni del comunismo, y repiten otra vez creyendo, desenterrando estas cosas que no aprendieron el daño que hizo en el pasado, y se vuelve a repetir. Entonces vamos a tomar las cosas del pasado bíblicamente para ver que este profeta existió hace 2605 años, o sea, 605 años antes de que Cristo apareciera en el escenario mundial. Este profeta Habacuc se encontraba antes o en la preinvasión de los babilonios a la nación de Israel. En otras palabras, él se encontraba en un mundo completamente confundido. Estaban pasando tantas cosas en Israel que él no entendía por qué Dios no intervenía. ¿Por qué se había escondido Dios de ellos? ¿Ya no los quería realmente ayudar? ¿O qué es lo que realmente estaba sucediendo? Y en el versículo 2 y 3 del primer capítulo de Habacuc encontramos estas palabras. Es Habacuc cuestionando a Dios. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamarás y no oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual, o sea, dice Habacuc, oh Dios, está cuestionando a Dios. Vamos a ver la diferencia entre cuestionar a Dios y juzgar a Dios. Señor, todo lo que está pasando ahorita en el mundo está haciendo que la maldad aumente. No hay justicia, la verdad es pisoteada. Señor, ¿por qué no intervienes? ¿Por qué no haces algo? Y es lo que dice el versículo 4. Por causa de tanta maldad, la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío, o sea, los malos, asedian al justo, por eso sale torcida la justicia. ¿Se parecen algo a nuestra sociedad actual? Creo que es exactamente lo mismo que estamos viendo en nuestra sociedad. Nos parecería como si el mal estuviera triunfando, como si realmente los malos están persiguiendo a los buenos, y si tú quieres ser bueno, abogar por la justicia, hablar por la verdad, te callan, o inmediatamente eres un rebelde y ya te califican como una persona neurótica o como un loco, un esquizofrénico, porque no vas conforme a la mayoría. Entonces es el mundo que estamos nosotros enfrentando. Y la Biblia profetiza que mientras más nos acercamos a la venida de Jesucristo, el carácter de los seres humanos se va a deteriorar más y más y más y más. Y lo podemos comprobar. ¿Quién se iba a imaginar hace 10 años que iba a llegar el momento en que se iba a institucionalizar los matrimonios homosexuales? ¿Quién se lo podía imaginar? ¿Quién se podía imaginar ahora, en el mes de enero del año 2020 en que nos encontramos, que en un mes y medio, o sea, de más o menos de marzo y abril, que llevamos ya estamos casi a finales de abril ahorita, iban a suceder las cosas que iban a suceder? Nadie, ni los astrólogos, ni los adivinos, nadie pudo en enero o a principios de febrero imaginarse que íbamos a llegar al grado donde hemos llegado, donde de repente surge un virus, ¿verdad? Y comienzan los gobiernos a pedir auxilio a los expertos.
a la falsamente llamada ciencia. Y cuando nosotros comenzamos a investigar, estas cosas nos han permitido darnos cuenta en el mundo que vivimos tan engañoso. Descubrimos que detrás de tantas cosas que se están moviendo, tanto en las industrias farmacéuticas como en los hospitales, como la cantidad de médicos también, que se han unido en una conflagración o en una conspiración, podríamos llamar, para poder venderse ellos mediante el dinero y seguir una corriente para que pueda beneficiar a un grupo más pequeño y perjudicar a la mayoría. Nos preguntamos, ¿es posible? ¿Puede haber tanta maldad en el ser humano? Miren ustedes, como un botón de muestra. Ahorita hace media hora acabo de leer un artículo en Inglaterra. Había un señor, bueno, todavía existe, se llama Neil Ferguson, con F de feo. Ferguson, presidente del Colegio Imperial de Londres. Te puedes meter al internet y lo puedes investigar. Neil Ferguson, presidente del Colegio Imperial de Londres. Escucha esto. Este pseudo profesor fue la persona que convenció al gobierno de Inglaterra a que encerraran a la gente, a que no dejaran salir a nadie ni a los niños, que no los dejaran ir a los parques, que no los dejaran ir a la playa, etcétera, etcétera. Esto fue en Inglaterra. No sé los demás países, pero en Inglaterra descubrieron ayer o antier que este señor violó las mismas leyes del confinamiento, andaba con una muchacha que ya casada, etcétera, etcétera, y ahora el gobierno se le llama en Inglaterra The England Shame, la vergüenza de la nación de Inglaterra de haberle hecho caso a este señor. Una sola persona provocó el desempleo y la caída de muchos valores en Inglaterra. Y claro que pues el gobierno inglés, sabiendo que otras naciones también como Francia, el presidente Macron en Francia, no sé cuántos de ustedes supieron, unió a todos los brujos, a todos los religiosos, hizo un congreso ecuménico en París para tratar de buscar una solución al coronavirus. Nos damos cuenta con todo esto la clase de sociedad en la que estamos viviendo, pero no hemos abierto los ojos. Todo lo creemos, todo lo aceptamos, no investigamos, no interrogamos, no exploramos. Ahora también todas aquellas personas científicas de veras, virólogos, microbiólogos, investigadores, que están verdaderamente dando otra opinión de que nunca se debió haber llevado al confinamiento por las causas tan graves que le causan a nuestro sistema inmunológico, donde perdemos defensas, estar encerrados. Los niños necesitan respirar y necesitan oxígeno. Necesitamos estar en la playa, necesitamos estar en los parques, necesitamos salir, necesitamos intercambiar entre nosotros microbios y virus. No patógenos, desde luego, porque eso es lo que hace que nuestras defensas suban. Entonces, somos una sociedad que precisamente necesitamos unos a otros, pero no. Entonces comenzó un gobernante, comenzó una cadena de televisión en Estados Unidos a decir que ahora ellos, de ahí en adelante, esta cadena de televisión, iban a calificar lo que estaba sucediendo como una pandemia. No un gobierno, no la Organización Mundial de la Salud, sino una cadena de televisión fue la primera que dictaminó cómo calificar a este problema que estamos enfrentando, pandemia. Y 2 o 3 días después, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dijo que era una pandemia, y después lo siguieron los gobiernos y la mayor parte de los gobiernos marxistas o de izquierda. Así que nos damos cuenta cómo efecto dominó van cayendo las piezas. El que hace la mano hace la atrás, como dice el dicho, donde va la vaca con el cencerro, con la campanita. Recuerdo cuando yo vivía en el rancho, de todas las vacas que teníamos ahí, una traía un cencerro, una campanita, y todas las demás oían a dónde iba el cencerro, la vaca con el cencerro, y todas iban siguiendo.
Y si se hubiera aventado un barranco la vaca, ahí se avientan todas, porque ahí va el sonido del cencerro o de la campanita que llevaba la vaca. Y nos encontramos diciéndonos que somos racionales, que somos inteligentes, que hemos alcanzado la luna, que hemos descubierto los drones, que estamos ahorita ya en un tiempo de la cibernética impresionante, que la computación, bla, 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 bla. Y vemos nosotros la confusión tan impresionante de un microorganismo llamado de la familia de los coronavirus, porque los animales tienen coronavirus, las plantas tienen coronavirus, las frutas tienen coronavirus, la papaya tiene coronavirus, las cabras, todos los conejos, casi todo lo que nos rodea tiene coronavirus. Entonces hemos hecho un escándalo y estamos amontonando cifras. Simplemente, vuelvo a repetir, ya no nos vamos a perder en esto un poco más, disculpen que me haya extendido más, pero era importante que lo supiéramos, ya lo dijimos en algunos estudios pasados. Pero estamos en un mundo muy difícil, un mundo donde no somos hijos de las tinieblas, somos hijos de la luz por el amor de Dios. La Biblia dice que somos la luz del mundo. Imaginemos si el mundo está a oscuras, los gobiernos están a oscuras. Como los gobernantes no son científicos, le piden ayuda a aquellos que están involucrados en negocios multimillonarios, farmacéuticos, y tienen forzosamente que seguir la opinión de ellos, como la Organización Mundial de la Salud. Yo no sé cuántos de ustedes sepan, pero el director de la Organización Mundial de la Salud es marxista y él está completamente aliado a China. O sea, la OMS y la China son dos organizaciones, una nación y una organización donde la OMS está bajo la tutela y el paraguas protector de la China. Entonces, ya con esto ustedes pueden imaginarse ¿por qué el mundo está como está? Y por eso es tan importante que nosotros recurramos a la Biblia para que podamos encontrar ejemplos del pasado que nos van a ayudar ahorita en el presente a enfrentar el presente con valor. Enfrentar el presente con los ojos abiertos. Ya no podemos seguir siendo engañados. Tenemos que escudriñar, tenemos que leer, tenemos que analizar. Cualquier persona no se necesita ser médico, ni virólogo, ni microbiólogo, que conozca un poquito de la anatomía y del metabolismo humano, tiene que saber y tener conciencia que el oxígeno, que el sol con la vitamina D, que el yodo del mar, que las vitaminas que tú tienes y los antígenos que Dios en su bondad y en su amor nos ha puesto, son suficientes para protegernos de cualquier virus. Y que mantengamos el sistema inmunológico y con el ejercicio y estamos del otro lado. Esto es sentido común, no se necesita ser experto. Entonces, ¿cómo podemos entonces entender o comprender con un poquito de razonamiento cómo es posible que se hayan tomado las medidas que son contrarias a nuestra misma naturaleza, a nuestra misma metabolismo, a nuestra misma anatomía? Por el amor de Dios, este es el mundo en que nos encontramos. Habacuc está muy preocupado. Regresamos al tema. Muy preocupado. ¿Qué es lo que está pasando, Señor? Y así muchas personas actualmente lo hacen y lo siguen diciendo. ¿Qué está pasando, Señor? Ahora, muy bien. Veamos que esta confusión del profeta pensaba que Dios estaba actuando negativamente, como muchísima gente actualmente en el mundo de igual manera lo piensa. Pero la pregunta que tenemos que hacer en primer lugar es la siguiente. ¿Nos permite Dios que lo podamos cuestionar? Vean ustedes que este es un profeta de Dios. ¿Recuerdan el versículo del 2 al 4 que acabamos de leer del capítulo 1 de Habacuc? Oye, ¿por qué Dios? ¿Por qué está pasando esto? Mira nada más la ley. Los justos están siendo pisoteados, tus leyes están siendo blasfemadas. Estamos atravesando una circunstancia en la que oímos tantas opiniones del radio, los YouTube, los Facebook, Instagram, etcétera, etcétera. Señor, que ya no sé a quién creerle. ¿Podemos nosotros, cuando oramos, hablar con Dios de esa manera? Y la respuesta es sí, sí podemos. Porque una cosa es cuestionar y a Dios no le molesta que lo cuestionemos. A Dios le molesta que lo juzguemos y que antes de que le preguntemos por qué pasa esto o aquello,
nos volvamos en contra de Él en rebelión, pidiéndole cuentas como si fuera un ser humano igual a nosotros. Vean la diferencia. Tú puedes atravesar un problema y decirle, Señor, ¿por qué me pasó esto? ¿O por qué le pasó esto a mi hijo? ¿Qué está pasando con mi trabajo? Vean ustedes lo opuesto. ¿Por qué me pasó esto? A ver, contéstame. Dime, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Ven la diferencia? Por un lado está la humildad. Señor, no sé lo que pasa. Soy una criatura vulnerable. Nuestros pies son de barro. Tú conoces nuestra condición, que somos seres humanos. Somos chinchitas, insignificantes comparados con tu grandeza. Y te pido, Señor, que tú me guíes y me muestres qué es lo que está sucediendo. Pero ponérsela al brinco a Dios y gritarle a Dios, como lo hicieron los judíos en el desierto, ¿recuerdan? En el libro de los Números, vean la diferencia. Dios los sacó de Egipto a un desierto donde no había supermercados, zapaterías, Oxxos, Comercial Mexicana, no había centros comerciales, no había leche para los niños, no había carne, no había huevos, no había nada. Y ahí fue en ese desierto donde Dios quería demostrarles que Él era Dios. Que no necesitamos nada a nuestro alrededor porque Él es poderoso para hacer que nosotros abunde toda gracia, a fin de que tengamos siempre todo lo suficiente y no dependamos de lo que oímos o de lo que vemos. Recordamos que es la fe. Creer lo que Él dice en su palabra. No te dejaré, no te abandonaré, no temas, no tengas miedo. Y cuando comenzamos a carecer de estas cosas, ahí nuestra fe es probada. Ahí demostramos el calibre con el cual estamos hechos. Entonces, veamos un ejemplo en el libro de Job, capítulo 3, que Job también fue un grande hombre. Fue tan grande este santo de Dios que se menciona que era justo, temeroso de Dios, etcétera, etcétera. Y algo sucede en el espacio, en el mundo invisible, mientras Job estaba aquí en la tierra disfrutando con su dinero, sus vacas, sus hijos, sus ranchos, etcétera, etcétera. Y de repente, como así suceden las cosas, inesperadamente, de la noche a la mañana, pierde todo. Una de las lecciones que hace algún tiempo me preguntaron en una entrevista de radio, que ¿qué podía yo decir acerca de lo que pasó del coronavirus? Yo les contesté, una de las lecciones, de las muchas lecciones que hay, es que las cosas en este mundo suceden inesperadamente. De la noche a la mañana, en segundos, en minutos, en horas, tu vida, mi vida o nuestra familia o el desarrollo de una nación en días puede transformarse, puede cambiarse de la noche a la mañana. Por ejemplo, cuando Hitler subió y formó el Partido Nacional Socialista en Berlín en 1933, en menos de 100 días, Alemania dio completamente una maroma, se volteó completamente, se transformó en menos de 3 meses. Lo que un político puede hacer. Nadie se imaginaba que en menos de 100 días Hitler iba a tomar el control de un país y finalmente de casi, si no se lo hubieran permitido, del mundo entero. Entonces las cosas surgen inesperadamente. Y Job, cuando se encuentra sin estas bendiciones que Dios le había dado, sus hijos, el dinero y las riquezas, escuchemos en el capítulo 3, versículo 11 en adelante, Job capítulo 3, versículo 11, abre tu Biblia por favor, Job 3, 11 en adelante, vean las preguntas que Job le hace a Dios. ¿Por qué no morí yo en la matriz? ¿O expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y aqué los pechos para que mamase? Ahora estaría muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. ¿Qué le está diciendo Dios a Job? ¿Para qué me trajiste a la vida? ¿Por qué mejor no me abortaron cuando nací?
¿No hubiera sido mejor, dice Job, que no hubiera nacido? Para haber nacido y haber experimentado la pérdida de todo completamente lo que yo tengo actualmente que tú me has dado, Señor. Entonces nos damos cuenta que Dios no se enojó con Job. Dios no se enojó con Job. Dios supo y que en ese momento él era digno de hacer este cuestionamiento. Y Dios comprende nuestra condición, dice el Salmo 103. Se acuerda que somos polvo y tenemos que comprender eso, que estamos ante un Dios amoroso, que Él anhela que vengamos a que derramemos nuestro corazón delante de Él. Y en el capítulo 36 de Job, vemos nosotros la respuesta que Dios nos da acerca de las maravillosas bendiciones que podemos nosotros experimentar cuando confiamos en Él. Dice Job 36, versículo 22, he aquí, Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a Él? ¿Quién le ha prescrito su camino y quién le dirá, has hecho mal? En otras palabras, podemos nosotros, limitados, finitos en nuestra comprensión, reducidos en nuestra capacidad intelectual, poder juzgar a un Dios cuyos pensamientos no son sus pensamientos y que quisiéramos que ese Dios fuera como nosotros nos lo imaginamos que quisiera que Él fuera y que Él pensara como nosotros y que actuara como nosotros y que las cosas que nos rodean no nos gustaría que si fuéramos nosotros dioses no las permitiríamos. Este es el gran problema que la Biblia llama la soberbia. Cuando comenzamos a creer que somos más inteligentes que Dios y que si nosotros fuéramos Dios, haríamos un papel mucho mejor que el Dios de la Biblia. Entonces, esto nos va a servir para que comencemos a entender que cuando Habacuc se enfrenta a esto, Dios le va a dar una respuesta maravillosa para que él pueda comprender la fragilidad del ser humano y podamos nosotros también aprender a través de esto qué es lo que va a suceder más adelante. Y en penúltimo lugar, ante la molestia de Habacuc y el cuestionamiento de Habacuc, en el versículo 5 y 6, veamos que Dios no nos contesta muchas veces como quisiéramos que nos contestara. Aquí hubiéramos querido que Dios nos dijera, bueno, mijito, te voy a explicar y mira, te voy a decir por qué tienes ese problema con tu hija, por qué perdiste el empleo. Te voy a decir, ¿verdad?, lo que va a pasar mañana, pero muchas veces Dios no hace eso. ¿Y saben por qué no lo hace? Simplemente para estirar nuestra fe, para que nosotros podamos de una forma mucho más amplia blindar nuestra vida interior para enfrentar las batallas que tenemos que enfrentar después de estas crisis que estamos enfrentando. Porque la vida no es un lecho de rosas, la vida no es Disneylandia, ni Reino Ventura, ni un palacio donde el príncipe y la princesa fueron felices por secula seculorum. La vida es un hueso duro de roer, donde las personas maduras comienzan a prepararse para vivir para el futuro. Y rápidamente la respuesta de Dios en Habacuc capítulo 1, versículos 5 y 6. Le dice Dios, mira entre las naciones y vean y asómbrate. Porque haré una obra en tus días que aun cuando te la cuenten no la vas a creer. He aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. En otras palabras, en lugar de que lo consuele y en lugar de que le conteste y lo acaricie, mi jovencito, pobrecito, mi Habacuquito, ¿verdad? Yo te entiendo. Dios le dice, ¿sabes una cosa? Viene algo peor. ¿Cómo que viene algo peor? Te estoy preguntando para que me consueles y me estás diciendo ahora que los caldeos vienen a atacarnos y que Babilonia viene a atacar a Israel. Pues más se confunde todavía el pobre de Habacuc, porque muchas veces así es como Dios nos responde. No nos contesta inmediatamente, deja que pase un mes o 2 meses, mientras se disipa la niebla. Le estamos preguntando a Dios, yo hace 3 o 4 semanas le he pedido, Señor, dame luz, sobre todo para ustedes que nos escuchan, que tenemos como pastores
la responsabilidad de continuar alimentándolos. Muéstrame el camino, en tu luz y en tu verdad vamos a subir a tu morada, y tú nos luz está sembrada para el justo, no quitarás el bien a los que andan en integridad, etcétera, etcétera. Pero pasa el tiempo y pasan los días y no tenemos la respuesta. Y vemos muchas veces que la cosa se complica, como ahora, ¿verdad? La campaña de terror continúa. Ahora aquí en Estados Unidos que hubo un tiempo, porque ahorita quiero comunicarles que esta semana abrieron en Dallas, Texas, los comercios, están abriendo los restaurantes. Mi esposo y yo fuimos ayer a un restaurante a tomar un café, está lleno el restaurante, nadie traía máscara, nadie traía bombas de oxígeno ahí para respirar. En Israel, ayer también abrieron ya casi todo Israel. En más de 30 estados aquí en Estados Unidos, la vida está comenzando a normalizarse, etcétera, etcétera. En otros lados continúa la campaña de terror, que es más, si no usas la máscara o la mascarilla, eres un rebelde o eres una persona bajo el temor. Nunca dan la tercera opción. No la uso simplemente, compadre, porque es sentido común. Y si yo tengo el coronavirus y me está afectando y me tapo, menos oxígeno voy a tener y más se me va a complicar mi situación. Entonces, claro que como dicen los expertos, ahora los verdaderos expertos, estas mascarillas las usan los médicos en los quirófanos, operando en cirugías grandes que son especiales completamente. Las que usamos ahorita te la quitas y ya se te infectó. Un poquito que la tengas abierta ya se te metió por ahí. Otros se la ponen abajo de la nariz, pues por la nariz se te mete el virus, etcétera, etcétera. En fin, estamos en un mundo de pánico, donde se nos trata de acorralar y producir cada día más y más temor. Y el temor y el estrés hará que tu sistema inmunológico se debilite mucho más rápidamente. Pero vamos a dejar hasta acá el estudio, porque tenemos sorpresas tremendas para el próximo estudio que vamos a compartir. Estamos también dando una serie todos los sábados a las 9 de la noche de preguntas al aire. Me están haciendo preguntas, las estoy contestando con muchísimo gusto para que podamos mantenernos alimentados con la palabra de Dios. Y ahora, si tú eres una persona que en este momento continúas con el temor, continúas preguntándote por qué Dios no me ha contestado, qué voy a hacer ahora sin el trabajo, qué me va a pasar. La Biblia dice que cuando queremos controlar nosotros las situaciones o las circunstancias, viene el estrés. ¿Por qué ahorita no haces caso lo que Dios te dice, echando toda nuestra ansiedad sobre Él? Así, completamente. Dile ahorita en este momento: Señor, te doy las gracias porque mi vida no está en mis manos. Mi familia no está en mis manos. Mi negocio no está en mis manos. Todo está bajo tu control, Señor. Tú eres soberano, tú estás sentado en tu trono. Nada te toma por sorpresa. Yo quiero descansar. Yo quiero tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Guarda, oh Dios, en este momento mis pensamientos. Guarda mi corazón. Guárdanos como familia. Ilumíname, Señor, para que las decisiones que tomemos sean guiadas por ti. No por el mundo ni por los gobiernos, sino por ti, Señor. Que podamos confiar que en ti tenemos las respuestas a cualquier problema que enfrentemos, porque tú eres nuestro Padre Celestial, que en la cruz diste a tu Hijo para que pagara por nosotros con su sangre, lo resucitaras a los 3 días para darnos la esperanza de la vida eterna. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy las gracias. Amén. Que Dios los bendiga. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México.
desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparaelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.